Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a quienes están en sintonía por la señal de Majestad y también a quienes se conectan en las redes sociales, porque también nos pueden ustedes ubicar en Facebook. Estamos en vivo para que ustedes efectúen alguna pregunta si así lo desea, porque tenemos un tema muy interesante hoy en nuestro programa. Pero antes les hago una breve mención. Si usted desea vestir bien, lucir con muy buen estilo, pues que visiten Camisería Inglesa. Es una gran opción en nuestra ciudad, ubicado en la Avenida Las Américas y Los Manta. Esto es por el sector Plaza Asturias, por la Avenida La Lorena. Ahí tienen para todo tipo de ocasión, ropa para caballeros, para todo evento, como ya lo dije, y para cualquier edad. Así que visiten Camisería Inglesa y en redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y si desean contactarlos, ahí está su número. Pero ahora sí, vamos a entrar en materia. Nuestra frase de hoy es: cuidar tus rodillas es cuidar tu movilidad. El movimiento es vida. Tenemos ya en breve en nuestro set, nuestro invitado es el doctor Óscar Cujilema. Él es ortopedista y traumatólogo, cirujano de hombro y rodilla. Y el tema que vamos a tratar hoy es lesiones de meniscos. Así que atento a aquellas personas que tienen estos problemas o se identifican, pues estaremos hablando con un especialista en la materia al regresar después de esta breve pausa. Volvemos. Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. A los que se están conectando por la señal de Majestad y también en las redes sociales, pues bienvenidos, muy buenos días, porque ya estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Óscar Cujilema, que nos va a hablar de este tema, lesiones de menisco. Él viene de Clínica Santa Anita. Qué placer tenerlo, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Agradecido por habernos invitado a este espacio para poderles llevar un poquito de información a todas las personas que nos están viendo en todas las partes del Ecuador, y para que puedan tener en cuenta eso, para que cuiden de sus rodillas. Empezando y entrando en materia, pues mi querido doctor, ¿qué es este menisco y de dónde se encuentra sobre todo? Ya, el menisco, como en la antigüedad, de entre los primeros autores que empezaron a estudiar esta estructura, como Flanton en 1824, lo había descrito como un remanente de una estructura no funcional en la rodilla. Obviamente, con el pasar de los años y en la actualidad, dado los estudios anatómicos, tanto en componentes cadavéricos, se demostró que el menisco es una estructura muy fundamental que tiene la rodilla, que posee la rodilla para mantener un equilibrio y que tenga una buena estabilidad anatómica para el funcionamiento de la rodilla. En este caso, la función principal de los meniscos, ¿cuáles son? Ya, la función principal del menisco que cumple en la rodilla, al nosotros al hacer el movimiento, hacer movimientos de fuerza, de carga, es la transmisión de las cargas. ¿A esto qué se refiere? Que cuando uno da el paso hacia adelante o hacer alguna actividad deportiva, el cuerpo genera una carga axial directamente hacia la rodilla. Pero ¿qué es lo que ocurre con el menisco? Esta estructura tan valiosa para la rodilla hace que las cargas, la transmisión de cargas, haya una disminución y el impacto sea menos sobre las estructuras anatómicas, como en este caso la parte superior de la tibia junto con la parte inferior del fémur. Entonces, al haber eso, evita que se dañe la parte del cartílago, que es nuestra estructura muy fundamental, y evitar así un daño progresivo de nuestras rodillas. En cada rodilla, ¿cuántos meniscos existen? Ya, en cada rodilla nosotros tenemos dos meniscos. En descripción anatómica es un menisco medial y un menisco lateral. El menisco medial tiene una forma de un semiluna que prácticamente abarca del 50 al 65% de todo el margen de la rodilla. En cambio, el menisco lateral es una estructura en forma de O, en forma de C, perdón, en la cual abarca más del 75%. O sea, ¿qué quiere decir? Que evita el contacto directo entre la parte inferior del fémur con la parte superior de la tibia. Así, dando también una estabilidad funcional para que entre estas estructuras eviten el daño progresivo de la rodilla. Usted nos comentaba respecto a, por ejemplo, que ellos son como que dan el soporte a cualquier carga, ¿no? En este caso el peso corporal o el peso que uno pueda adicionar a nuestro propio peso. ¿Existe en qué momento tal vez estos meniscos se pueden atrofiar o se pueden debilitar
o se pueden lesionar al momento de realizar algún tipo de movimiento? Ya. Da la importancia de cómo es la estructura, el componente del menisco. Debemos tomar en cuenta que la estructura del menisco, para poder entender un poquito más, está básicamente con un 75% compuesto de agua y un 25% de colágeno, ¿ya? Y un 5% de otras estructuras como proteoglicanos, elastina. Entonces, ¿qué es lo que estas propiedades por las cuales está constituido el menisco le otorgan al menisco su elasticidad, la viscosidad que tiene y para poder aguantar tanto impacto al hacer carga, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento el menisco se puede dañar? Cuando uno sobrepasa, los movimientos, las cargas que uno le pone al peso. Que tomen en cuenta a las personas que nos están viendo, la rodilla, solo para subir o bajar una grada, soporta 3 veces el peso corporal de una persona. ¿Qué quiere decir? Que si una persona en promedio pesa 70 kilos, si lo aumentamos 3 veces más, 210 kilos, está soportando la rodilla, solo al subir y bajar una grada. Ahora, tomen en cuenta que si ustedes le suben al hacer gimnasio, al hacer esos movimientos repetidos del CrossFit, le meten más peso, ese menisco está soportando mucho más cargas fisiológicas que la que puede. Entonces, al hacer esos movimientos repetitivos puede generar las roturas a nivel de ese menisco. Y ahí hay que tomar en cuenta que también puede haber roturas, pero ya de manera generativa. A partir de los 40 años la persona también empieza a envejecer y ahí empieza a perder los factores que tiene el menisco, como su viscoelasticidad y también la hidratación que posee también. ¿Sí? Ahora, aquí hay 2 preguntas que me gustaría hacer. Sí. Una, por ejemplo, al hablar nosotros de una lesión, ¿el menisco se lesiona o se rompe? Primera pregunta. Y la siguiente, para que no se vaya la idea, es en relación a lo que usted acabó de hablar ahora último, acerca de hay meniscos que se lesionan y hay otros que van por la parte degenerativa. Entonces ahí habría que también ver esa diferencia, en qué momento tal vez hay que darle más prioridad, cuidado y atención a nuestros meniscos si ya llegamos tal vez a alguna edad prudente que tal vez haya que tener más cuidado. Ya. Sí, hay que tomar en cuenta esas dos, esa es una pregunta muy buena para que poder aclarar a las personas que nos están viendo. Es que ahí tenemos las lesiones degenerativas, ¿sí? Que obviamente lleva producto mismo del envejecimiento que una persona normal tiene, ¿ya? Y hay otro producto de una lesión. Ya, tomando en cuenta las lesiones agudas, estas pueden ser traumáticas, ¿sí? Entiéndase por un evento deportivo, accidente de tránsito y a los movimientos rotatorios, los giros que uno hace, obviamente dependiendo de la actividad que haga. Y la otra que es la lesión degenerativa. Esta lesión degenerativa obviamente ya produce del envejecimiento. Si nosotros recordamos un poquito lo que le acabé de comentar, el menisco al estar constituido por propiedades elásticas de colágeno y el agua, conforme uno avanza en edad, estas lesiones se presentan. ¿Por qué? Porque el menisco a medida que avanza se va deshidratando. Esa deshidratación, la pérdida de líquido, la pérdida de propiedades como el colágeno, entonces esa hace que el menisco se vuelva rígido. Al volverse rígido tiene más propensión en una persona adulta mayor a romperse, al solo levantarse o hacer algún giro de la rodilla. Ese ligero movimiento puede romper al menisco prácticamente y ocasionar la lesión como las roturas. En este caso, donde puede existir una ruptura es a partir de que tal vez ya la persona tiene su edad, una edad considerable, y que probablemente por ese movimiento no tan brusco tampoco puede ser, sino que tal vez lo hizo mal, puede romperse, a diferencia de una persona más joven que se convierte en una persona atleta, deportista o sedentaria, y que obviamente pueden tener una lesión como tal al momento de realizar algún tipo de movimiento o el sobrepeso en este caso. Doctor, respecto a la importancia que uno tiene que darle, por ejemplo, ¿cuál es el primer signo o el primer síntoma que pueda uno presentar, digamos, porque a veces pues, somos personas que dicen, no, tengo un ligero dolor, pero no le prestamos mucha atención, pero puede ser una atención que debemos acudir inmediatamente al médico. ¿Cuál sería ese signo de alarma que debemos nosotros considerar? Ya. Dentro del primer síntoma, que es la manifestación de dolor, ese es el primer síntoma que tenemos que tomar en cuenta, el dolor constante, el dolor a subir y bajar gradas, y el otro síntoma son los bloqueos.
Cuando me dicen los pacientes, doctor, siento que se me bloquea la rodilla, se me traba, dice, y tengo que hacer un esfuerzo más para que la rodilla empiece a seguir funcionando. Entonces, esos síntomas son fundamentales para tomar en cuenta que las personas tienen que tomar en cuenta para poder visitar a una consulta médica, porque el hecho de que no se traten a tiempo ya vienen las consecuencias a futuro, que es una artrosis avanzada, una artrosis temprana, ¿ya? Ahora bien, hay personas que dicen, doctor, sí tengo lesión de la rodilla, tengo una lesión del ligamento cruzado y no me quiero operar todavía. Ok, pero esto lo que no toma en cuenta la persona, que al tener una rodilla inestable, no solo el cartílago se daña, también se daña el menisco. Entonces, ya cuando ya llegan, en vez de ser una lesión pequeña, ya es una lesión más grande que posiblemente a veces es muy difícil repararla, ¿ya? Entonces, dentro de las consecuencias que uno no debe tomar en cuenta es el dolor y la sensación de bloqueo de la rodilla. Entonces, Muy bien. ahí. Ahora, doctor, en respecto a lo que ustedes exploran en el momento de que ya tienen un paciente en consulta, esta exploración es buscando acerca del umbral del dolor. De pronto hacen ustedes algún tipo de movimientos repetitivos para saber si está o no lesionado, en este caso el menisco, o acuden a unos estudios tal vez por imagen para saber en qué estadio está y cómo hago mi tratamiento. Claro. Al momento que el paciente, que las personas llegan a nuestra consulta, siempre valoramos la parte clínica, ¿no? Haciendo maniobras diagnósticas, al examen físico y palpando en las zonas donde posiblemente esté afectado. Entonces, si al momento nosotros hacemos las maniobras clínicas que nosotros llamamos, son las maniobras meniscales, ¿ya? Entonces nos da una orientación a posiblemente a dónde está el daño. Y lo que es el estudio de imagen, que lo fundamental es hacer una resonancia magnética, porque la mayoría de pacientes dicen, doctor, me hice una ecografía, pero hay que tomar en cuenta que la ecografía es operador dependiente y no siempre llega hasta donde posiblemente está la lesión. Y a veces la gente se confía y dice, no, pues en la ecografía el médico imagenólogo me dijo que está todo ok, pero no ve todo. Entonces, para nosotros es fundamental que el paciente se haga una resonancia. Con una resonancia nosotros vemos qué tanto es la lesión y a qué nivel está ubicada. Entonces, es fundamental hacer esos dos estudios complementarios. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y al regresar seguiremos hablando acerca de estas lesiones de menisco. Si usted tiene preguntas o dudas, puede hacernos directamente en Facebook, estamos en vivo, para que ustedes también podamos responder a aquello. Pero es importante también, doctor, saber si estas lesiones son recuperables. Si una vez que, ejemplo, uno empieza un tratamiento, si el tratamiento es farmacológico, si es por infiltración, si se acude a la cirugía y si va a la rehabilitación. Al regresar de la pausa, pues quiero que me conteste esto. Estamos en vivo, no le cambie. Seguimos en Buena Salud con el doctor Óscar Cogilema hablando sobre las lesiones de meniscos. Doctor, es importante también que nosotros sepamos el momento de que ya el paciente está en consulta, ¿no? Que podamos conocer en qué momento ustedes, o sea, no sé si la exploración la hacen directamente mediante movimientos para buscar el umbral del dolor y saber que ahí tienen que ustedes atacar o actuar con algún tipo de tratamiento. Si existen exámenes por imagen, si acuden tal vez a la cirugía, en qué momento habría que hacerlo y cómo sería realmente la recuperación, si hay rehabilitación también. Ya, básicamente una vez que la persona esté dentro de nuestra consulta, nosotros, como le comenté anteriormente, hacemos las maniobras meniscales. Hacemos todo ese tipo de maniobras buscando a qué nivel está el dolor, a qué nivel que presenta el dolor. Entonces ya nos da una orientación y la confirmamos con un estudio que se llama resonancia magnética. Entonces ese estudio que proyecta en 3 proyecciones, tanto axial, coronal como sagital, entonces nos ayuda para poder determinar a qué nivel está la lesión. Partiendo con ese estudio y ver en dónde está la lesión y qué tamaño es la lesión, nosotros podemos orientarnos a cómo dar el tratamiento. El tratamiento siempre va enfocado dependiendo del nivel de rotura, a qué nivel está. Si hay 3 zonas fundamentales en el menisco que tenemos. Una zona roja, que prácticamente es donde está la parte donde está más irrigación sanguínea. Una zona roja-blanca, hay menos irrigación sanguínea, y la zona blanca. Entonces, dependiendo el tipo de rotura, la zona donde esté la lesión, el tratamiento va enfocado hacia eso. Entonces, el tratamiento por lo general siempre, dependiendo de la lesión, siempre vamos con un tratamiento conservador. Primero, al paciente hay que explorarlo de una manera integral. A veces la mayoría de gente viene con un déficit, con una atrofia del cuádriceps. El cuádriceps es muy fundamental para
el funcionamiento armónico de la rodilla. Si el paciente, la persona no tiene un buen cuádriceps, posiblemente esté sobrecargando los movimientos y el esfuerzo físico que hace esté recayendo directamente en la rodilla, al no tener un buen tono muscular a nivel del cuádriceps. Entonces nosotros tenemos que valorar eso también. Si tiene mucha flacidez, tiene atrofia, entonces eso también te toca actuar sobre la parte muscular para que también ayude bastante tanto en la terapia, en el tratamiento conservador, como en el tratamiento postquirúrgico cuando se le opera el menisco. Al hablar nosotros de tratamiento conservador, quiere decir que en lo posible evitar la cirugía, que la cirugía Claro, sería ya como que el último plano en que una persona tenga que acudir, porque obviamente aparte de la cirugía ya viene la rehabilitación, aunque también obviamente con los tratamientos de conservador creo que existe rehabilitación. Doctor, por ejemplo, usted hablaba de esta zona roja-roja, roja-blanca y blanca, que es como un semáforo. Sí, ¿Sí o no? Ese es como un semáforo. De acuerdo a ese semáforo, ustedes actúan para diagnosticar y tratar. Sí, es que tomando en cuenta si dependiendo de la lesión, en la zona donde esté lesionado, nosotros tenemos una alta probabilidad que el menisco, haciendo un tratamiento conservador, cicatrice, entonces evitar la cirugía. Pero si estamos en una zona roja-blanca o blanca-blanca, donde hay poco río sanguíneo, nos da una probabilidad muy baja que el menisco vaya a cicatrizar. ¿Ya? Pero siempre nosotros, por lo general, nosotros iniciamos el tratamiento con una manera conservadora, con fisioterapia. Es fisioterapia enfocada a hacer tanto la parte, recuperar el tono muscular a nivel cuádriceps, a nivel de los músculos gemelos y a nivel del core, que es fundamental la parte de la zona lumbar y la zona glútea también, que es fundamental porque a veces la gente piensa que no, que solo la rodilla es la parte del muslo, y no es tratar de manera global a la persona. ¿Ya? Usted hablaba también, y esto como un punto importante creo que porque a veces muchos desconocemos que la importancia que le podemos dar a tener una musculatura desarrollada tal vez a nivel del cuádriceps, que usted lo estaba comentando. Una persona que tenga flacidez en las piernas, digamos, puede, en este caso, los meniscos tal vez no trabajar correctamente o no tendrán como que ese soporte o ese apoyo a diferencia de una persona que tal vez hace actividad, deporte, ejercicio y que este músculo está como que más completo, más desarrollado. Claro, efectivamente, entonces el paciente, la persona a tener una atrofia del cuádriceps, a tener muy flácido, está recayendo directamente la carga directamente hacia la rodilla. En vez de que tenga un buen soporte muscular, él no lo va a tener y va a hacer una carga mucho mayor todavía en la rodilla. Entonces, por eso es que tiende a generar dolor, ¿sí? Generar dolor y aparte de eso, al hacer mal movimiento, puede generar una rotura del menisco. ¿Cuál sería la complicación, tal vez el caso más puntual que ustedes han evidenciado si una persona no se trata los meniscos? Ya, la parte crítica, al no tratarse el menisco a tiempo, es que genere la artrosis. La artrosis como tal es que al rozar, al haber fricción del hueso contra hueso, genera unas deformidades, genera unos espacios a nivel de cartílago, unos orificios que posiblemente ya no se vuelve a regenerar. Eso es lo que a veces las personitas no entienden, en el sentido de que si no se trata a tiempo. ¿Por qué? Porque este cartílago ya no regenera. O sea, una vez que se termine se lesiona, ya no hay marcha atrás. Lo que sí hay medidas complementarias para frenar el daño, pero el cartílago por lo general está compuesto por un colágeno tipo 2. Entonces, al perderse ya no regenera el cuerpo, lastimosamente. Lo que sí se hace medidas complementarias, como le digo, por medidas artroscópicas para que genere un cartílago tipo 1. Entonces, no es lo mismo, pero en algo ayuda. Pero eso es fundamental, poder preservar el cartílago para evitar una artrosis temprana. ¿Cuáles serían los métodos preventivos que uno pudiera adoptar para evitar una lesión a futuro? Ya, dentro de los métodos preventivos, siempre fortalecer las cadenas musculares. En los miembros inferiores nosotros tenemos cadenas musculares anteriores y cadenas musculares posteriores. Al tener una armonía tanto la parte anterior como posterior de la parte musculatura del miembro inferior, ayudaríamos bastante a la rodilla a evitar estos daños.
Una persona que no lo tiene, que tiene más fuerte en la parte posterior que la anterior, esto al hacer algún movimiento o algún trauma pequeño, genera este tipo de lesiones. Entonces siempre tratar de hacer ejercicios que van enfocados para mantener el tono muscular a nivel de esas cadenas musculares. Y por último, mi querido doctor, ¿qué recomendaría usted a los estudiantes que ven el programa si se identifican con este problema o si tal vez están pasando por ello y si es que tal vez somos sedentarios y tal vez no hacemos actividad física? ¿Cuál sería su recomendación? Ya. Entonces mi recomendación es a todas las personas tratar de evitar ser sedentarios, tratar en lo posible de hacer ejercicio, en lo cual sí les va a ayudar bastante para sus articulaciones, no solo para la rodilla, sino para la cadera, para el tobillo. El mantener un buen tono muscular, mantenerse activos, va a evitar posibles lesiones, posibles complicaciones que más adelante va a ser más difícil repararlas que tomándolo en cuenta desde un inicio, al inicio de la lesión. Y entonces mi recomendación es tratar de hacer ejercicio 3 veces a la semana, aunque sea 1 hora, pero que enfocado a fortalecer la parte muscular. Muy bien, hemos hablado con el doctor Oscar Cujilema, ortopedista y traumatólogo cirujano de hombro y rodilla. Nos ha venido a hablar sobre las lesiones de menisco, realmente un tema bastante importante porque no solamente afecta al adulto, sino que afecta a cualquier persona que tal vez se encuentra en actividad física, como ya lo vimos, y a veces podemos hacer tal vez un tipo de ejercicio que no es el adecuado, lo hacemos de una manera no correcta y ahí es cuando nos lesionamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Acudir al especialista como tal, en este caso al traumatólogo. Doctor, ¿en qué horarios lo pueden encontrar? ¿Dónde está su ubicación? ¿Redes sociales? ¿Número telefónico para aquellos que ven el programa? Ya. Nos pueden ubicar tanto en la Nueva Clínica Santa Anita, de lunes a viernes en horarios de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, y por nuestras redes sociales, en las páginas tanto de Instagram como Facebook y como TikTok, en Artro, Hombro y Rodilla Cujilema. Ahí nos pueden visitar, ahí están casos montados para que puedan ver, y si alguien se siente identificado con algún tipo de lesión, tanto en hombro como en rodilla, nos pueden visitar y tranquilamente aclararemos todas sus dudas. Muchas gracias, mi querido doctor. Esperamos una próxima poder conversar. Muchas gracias igualmente, Mano. Y nuestra frase era: cuidar tus rodillas es cuidar tu movilidad. El movimiento es vida. Con eso vamos culminando y es un tema muy interesante a tomar mucho cuidado y atención a nuestros meniscos y por supuesto a toda nuestra salud. Vamos, antes de despedirnos, a recomendarles que también pueden ustedes ir a Camiseta Inglesa a vestir de mejor moda, buen estilo, ropa para todas las ocasiones. Ellos están ubicados en Avenida Las Américas y Los Manta, esto es en el sector Plaza Asturias. Su teléfono de contacto está en pantalla y en redes sociales se encuentran como Camiseta Inglesa SD en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y pues por supuesto también decirles que ustedes pueden seguirnos en las redes sociales. En Instagram nos encuentran @buenasaludS, en YouTube nos encuentran como TV Buena Salud. Denle like, activen la campanita, compartan la información para que otras personas se beneficien y también propiamente en las redes de Majestad TV también nos encuentran en todas sus plataformas para que ustedes puedan disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Majestad Televisión. Con esto nos vamos despidiendo y los dejo acompañados en su sintonía.